Muy buena tarde. Nuria Fuentes, especialista académica de Guatemala, les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Educación 2021. Este webinar forma parte de una serie de webinars en apoyo a nuestras comunidades educativas. El día de hoy conversaremos sobre la educación en el 2021, así como las estrategias y criterios para implementar una educación efectiva a distancia. Nuestra conversación de hoy dará inicio con la charla Co-creando la nueva escuela pospandemia, criterios de calidad para una educación sin distancia. Luego tendremos un espacio en donde plantearemos algunas preguntas para conversar acerca de las conclusiones de nuestra primera intervención. Posterior a ello, conversaremos acerca de una nueva forma de cautivar a sus estudiantes. A continuación, escucharemos la experiencia de formación a distancia por una docente de Costa Rica. Y para finalizar, palabras de agradecimiento y una sorpresa muy especial, por lo que les invitamos a permanecer con nosotros hasta concluir nuestro webinar. En esta conversación tendremos la intervención de Federico Malpica y Óscar García acerca de la realidad actual en pandemia COVID-19 en el sector de educación. Ellos compartirán con nosotros criterios para crear una práctica educativa que supere las distancias de los medios digitales para producir el aprendizaje deseado, tomando en cuenta los ejes de motivación y autorregulación, retroalimentación constructiva, apoyo a las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, regulación y coordinación del trabajo en casa, así como la evaluación de la educación a distancia. Permítanme entonces presentarle a nuestros expositores. Óscar García, socio y director de Salud, Educación y Gamificación en Cookiebox. Tiene un postdoctorado en Ingeniería del Entretenimiento y es director académico de una unidad de la Universidad de Barcelona. Federico Malpica es cofundador y director del Instituto Scalae. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor invitado, investigador y consultor internacional. Dejo con ustedes a nuestros expositores. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia a este webinar y a esta charla. Y vamos a hablar sobre esto que llamamos la co-creación, ¿no?, de la nueva escuela pandemia y post-pandemia. Esto acabará pasando, y por tanto hablar de estos criterios de calidad para una educación sin distancias, ¿no?, como superar la barrera de la educación para acercarla, digamos, y que el distanciamiento físico y otro tipo de distanciamientos pues cada vez se noten menos, ¿no? Y esa sería un poco la idea de estos criterios de calidad de los que vamos a hablar. Para ello, bueno, estamos, por mi parte, aprovecho para presentarme, soy Federico Malpica, soy el director y cofundador del Instituto Scalae. Somos una entidad privada internacional con sede en Barcelona y nos dedicamos básicamente a acompañar a las instituciones en el desarrollo de sus procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorarlos. Y esto lo hacemos a través de una metodología de comunidades profesionales de aprendizaje y de herramientas que permitan, digamos, desarrollar competencias pedagógicas en los docentes para ser cada vez más coherentes con ese perfil de egreso, perfil de salida, finalidades educativas que tiene cada institución. También está el día de hoy, para esta charla, mi colega y amigo Óscar. No sé si te quieres presentar, por favor. Hola, buenas a todos y a todas. Muchas gracias, Federico, por invitarme y por permitirme participar. Yo soy Óscar García Pañella, también estoy ubicado en Barcelona y vengo de una empresa, que es Cookiebox, que diseña soluciones de serious games, de juegos aplicados y de gamificación, de diseño motivacional para el aprendizaje. Entre ellas, pues algunas metodologías de co-creación que también forman parte pues, del proyecto que se les va a explicar hoy. Así que muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Óscar. Muy bien, pues vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar hablándoles de algo muy concreto, que es el marzo del 2020, cuando nos golpeó, al menos aquí en España, en Europa, llegó más o menos en febrero o marzo y nos golpeó un 11 de marzo, todo el mundo a sus casas y por tanto pues estábamos pensando en qué va a pasar con las escuelas, digamos, todos los que nos dedicamos a la educación, qué va a pasar con las escuelas, qué va a pasar con las instituciones educativas y cómo vamos a hacer para poder pasar de un día y
prácticamente de un día para otro a una educación a distancia, digamos, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia, pues todos y todas ustedes lo saben, ¿no? Fue una experiencia, la verdad es que muy intensa, puede ser también traumática, en algunos casos, frustrante, pero bueno, también interesante, ¿no? Desde el punto de vista de poder hacer cosas nuevas, ¿no? Y poder probar cosas nuevas también. Y ahí nos encontramos con algo que no habíamos pedido, con algo que no podíamos controlar, pero posiblemente algo a la que sí podíamos escoger, ¿no? Qué respuesta podíamos dar, ¿no? Y ahí fue que comenzamos a trabajar en un proyecto que nos permitiera entender mejor en dónde estábamos y lo que va a venir a partir de ahora, digamos, porque yo creo sinceramente que muchas cuestiones en educación ya no van a volver a ser iguales, ¿no? De aquí en adelante. Por tanto, hay que entender muy bien esto, ¿no? Sobre todo hay que entender la educación a partir de qué es lo que pide esta sociedad y va a pedir la sociedad en un futuro, nuestra sociedad, nuestras comunidades, nuestro planeta, de los alumnos y alumnas que aún están, estudiantes que aún están en nuestras clases, pero que van a egresar, que van a salir algún día, y por tanto, con qué se van a encontrar y por tanto, con qué los tenemos que equipar para este mundo post-pandemia, digamos, ¿no? Y entonces, ahora les explicaremos un poquito más qué fue lo que hicimos, pero una de las conclusiones de todo este trabajo que desarrollamos y la respuesta que ideamos para hacernos con una idea más clara de qué nos viene encima, fueron una serie de conclusiones sobre el perfil de salida o perfil de egreso del alumno o de la alumna para el mundo que viene. Y entonces salieron algunas conclusiones muy interesantes sobre ello, y sabemos que lo que se va a pedir, ¿no? Son personas comprometidas con la sostenibilidad del planeta, porque eso es algo que, bueno, ya venía antes de la pandemia, pero ahora también se ha agravado y tenemos que ser conscientes de eso, capaces de vivir, ¿no? En sana relación con ecosistemas y con la naturaleza. Por otro lado, consecuentes y responsables con sus decisiones, ¿no? Y eso hay que formarlo desde pequeños, con una competencia tecnológica revalorizada, que es lo que nos ha pasado ahora, para hacer uso y no ser usados por ella, ¿vale? Eso también tenemos que tomarlo en cuenta y eso tendríamos que trabajarlo desde la escuela. La capacidad autónoma de aprendizaje y de creación de un entorno propio, ¿no? Para crear bienestar a pesar de las circunstancias, ¿no? Y por tanto la capacidad de poder trabajar y de ser lo que ellos quieran y de poder actuar en este mundo. Desarrollar actitudes de exploración, de curiosidad, capacidad de emprender también, ética, responsabilidad personal. Son algunas de las actitudes que se van a requerir también en el futuro. Capacidad, obviamente, de colaboración, de solidaridad, de conciencia social, ¿no? De entender que esto lo hemos visto con la pandemia, digamos, solo cuando somos capaces de hacer algo en conjunto tenemos suficiente fuerza para dar respuesta a las crisis y a las situaciones complejas. Si cada quien va por su lado, pues es muy difícil, digamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí sacamos algunas conclusiones. Pero básicamente quería comenzar con esto porque, digamos, aquí hay una situación muy interesante que es que la educación siempre tiene que dar respuesta a las necesidades de la sociedad en la que se encuentra, ¿no? Y por tanto, si no somos capaces de hacer eso, posiblemente les estamos robando, digamos, el mañana, como decía John Dewey, a nuestros alumnos y alumnas de hoy, ¿no? Si la única respuesta es como nos enseñaron ayer o como enseñamos ayer, queremos dar esa misma respuesta para lo que tenemos hoy, para alumnos y alumnas que vivieran el mañana, pues posiblemente esta respuesta ya esté caducada. Y por tanto, el día de hoy me gustaría que pudiéramos hablar, ¿no? de algunos criterios de esta educación que viene y de por dónde podríamos también dar respuesta como centros educativos, como colegios, como escuelas, como instituciones, como entidades y también obviamente como docentes. Vamos entonces a hablar un poquito de esta metodología. Lo que hicimos fue dar respuesta. Entonces, sigo con la historia, ¿eh? Entre abril y mayo estuvimos planificando una sesión que pudiéramos tener, un proyecto, ¿no? Donde hubiera una sesión y de un conjunto de actividades que nos pudieran ayudar a desarrollar criterios, ¿no? Para esta educación dentro ya de la pandemia, pero también posterior a la pandemia, ¿no? Y entonces, con nuestros colegas de Cookiebox y con Oscar, fuimos ideando una manera de poder juntar diferentes personalidades, diferentes colegas, ¿no? De diferentes países,
para que pudiéramos desarrollar algo que no fuera solamente local, sino que pudiera ser también algo más internacional, que pudieran estar representados todos los estamentos, tanto equipos directivos como docentes, pero también, digamos, formadores, asesores, personas de los ministerios de educación, padres y madres de familia, o sea, que pudiera estar representada la comunidad educativa. Y bueno, finalmente lo que hicimos fue idear algunos ejes, ¿no?, sobre los que pudiéramos reflexionar. Entonces nos pusimos un reto. La idea era desarrollar criterios de calidad para una educación sin distancias. O sea, que las distancias, y hay de diferentes tipos, física, emocional, etcétera, pudieran reducirse, digamos, ¿no?, en esa situación. Y esta queríamos que fuera nuestra respuesta a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y ese era el reto, ¿no? Y entonces, ¿sobre qué teníamos que reflexionar? 5 ejes. 1, motivación, autorregulación y autonomía en el aprendizaje. Yo creo que esto es básico para, digamos, para intentar desvanecer esas distancias, ¿no? Cómo motivamos, cómo los estudiantes se pueden autorregular, cómo pueden seguir aprendiendo a pesar de que no nos tengan ahí en el salón de clases, que están en su casa. Luego la otra es retroalimentación efectiva y evaluación en la educación a distancia, ¿no? Y cómo hacer una buena evaluación. Ya posiblemente no podíamos hacer la evaluación o no podemos aún hacer la evaluación de exámenes porque pues, ya no funcionan de la misma manera, pero qué tipo de evaluación se podría hacer y cómo hacer una retroalimentación que permita que sea utilizada esta retroalimentación para poder seguir aprendiendo y consolidar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? También la organización escolar, ante las obligaciones de distanciamiento físico, pensar bien en la escuela, posiblemente no, con otros parámetros, digamos, ¿no?, que incluso vayan más allá de lo que es físico, ¿no?, del inmueble, y cómo organizarnos también en ese sentido. Luego, todo lo que es el apoyo socioemocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se veía vital y que yo creo que aún se ve que es vital para que realmente se produzca un buen aprendizaje, ese apoyo socioemocional, y ahora más, teniendo en cuenta pues, este tema del aislamiento, del distanciamiento físico, del confinamiento. Y finalmente también reflexionar sobre la regulación y coordinación, ¿no?, del trabajo en casa y de la comunidad, que ahora juegan un papel y han cambiado un poco su rol, ¿no? Han aumentado también su rol y, por tanto, cómo ayudar, cómo regular, cómo coordinar todo esto que nos pueden apoyar también padres y madres de familia, que nos puede apoyar la propia comunidad, el entorno local donde se encuentran los estudiantes, etc. Entonces, bueno, la idea era reflexionar sobre estos ejes. Y para eso, pues lanzamos la invitación y al final logramos rápidamente reunir a varios colegas de diferentes países. Les voy a hablar un poquito de datos, o sea, logramos, digamos, reflexionar con 30 expertos de diferentes países, de 8 países, tanto de España como de Latinoamérica, básicamente, y 120 horas de reflexión, porque estos 30 expertos estuvieron durante, digamos, toda la sesión de 4 horas que duró, ¿no? Ahora explicaremos un poco la metodología, por lo tanto estamos hablando de 120 horas de reflexión sobre estos temas, sobre estos ejes, y además en esos expertos había suficiente diversidad, había docentes, había directores, había formadores, consultores. De hecho, tuvimos 3 exministros de educación también, y obviamente la mayoría de ellos, pues padres y madres de familia, ¿no? Entonces estábamos representados ahí todos los estamentos. ¿Qué pasó? No, bueno, ¿qué es la metodología y qué pasó? Vamos a hablar un poco de eso y le voy a pedir a Óscar si nos puede... Óscar, digamos, es el cerebro detrás del diseño concreto, ¿no?, todo este trabajo, además porque él ha participado en trabajos de este estilo, ¿no?, donde hay un reto en poco tiempo y cómo se puede conseguir hacer esto, digamos, ¿no? Parece como magia. Entonces, no sé, Óscar, si nos puedes explicar la metodología que se empleó y bueno, un poco qué fue lo que sucedió con esta experiencia, ¿no? Gracias otra vez, Federico, por la magnífica introducción que yo creo que sitúa muy bien la problemática, ¿no?, y la causalidad, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Bueno, esta metodología se llama ShapeUp, es una metodología desarrollada por Cookiebox y viene de un proyecto europeo de investigación que se hizo entre 2013 y 2016 con más de 20 partners internacionales. Jump Today, ¿no?, Learning to Change Learning, ¿no?, cómo aprender a cambiar el aprendizaje a partir de la co-creación y el diseño participativo. Es muy importante poner a nuestros estudiantes en el centro, a nuestros docentes en el centro, y también es muy importante que en la mesa de ese diseño curricular y metodológico pues estén todas las personas que tienen que estar. Por lo tanto, hay que co-crear. En ShapeUp, en esta metodología que puede ser presencial y en línea, y que en este caso estuvimos trabajando junto a Instituto Scalai, como bien decía Federico, partimos de una temática, una problemática, un reto, en este caso 5 ejes,
que se trabajan con 5 mesas de trabajo distintas, por lo tanto, equipos multidisciplinares muy diversos, muy bien equilibrados. Es importante, pues de nuevo lo que decíamos, ¿no? Todos los stakeholders, ¿no? Todas las voces tienen que estar en cada mesa. Entonces, a partir de ahí, lanzamos una serie de retos que se tienen que acometer por parte de estos equipos de creación formados por expertos y expertas en un tiempo, digamos, limitado. Estas actividades van a estar bien dinamizadas por consultores y consultoras que conocen bien la metodología, pueden resolver las dudas y van a llevar, digamos, todos los parámetros logísticos. Y en esta gran colaboración vamos a conseguir ya una experiencia gamificada, por lo tanto, memorable, divertida, que se vaya pues creando un documento a la par que se va haciendo pues esa lluvia de ideas, ¿no? Que se va hablando, que se va tratando de tal manera que terminamos teniendo pues una serie de cápsulas de conocimiento, cada una alineada con un eje o creada por uno de esos equipos de expertos y expertas, que vienen acompañadas además de un documento que ya se ha trabajado con todo lo que interesaba trabajar, ¿no? Objetivos generales, específicos, comportamientos a eliminar o a fomentar, habilidades a formar, cuáles son los targets, las audiencias implicadas, qué plataformas vale la pena utilizar, cuáles no, cuál es la narrativa, esa gran historia, ¿no? Que tenemos que explicar y, por supuesto, las restricciones y los recursos. Todo ello en poquito tiempo, con muchísima sabiduría, podríamos decir, encima de la mesa y fructifica ya en un entregable, que cuando termina el taller pues está a disposición, ¿no? Esos outputs que genera la experiencia. A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas y bueno, estoy seguro que Federico nos lo seguirá contando. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Óscar. Pues así, pasaron realmente muchas cosas en este poco tiempo y las que han venido sucediendo también después. En cuanto a lo que pasó en ese momento, luego pedimos, digamos, feedback, retroalimentación, digamos, a todos los expertos, todos los profesionales, digamos, que participaron. Y la verdad es que todos estuvieron de acuerdo en que fue una de las experiencias de aprendizaje más intensas y más bonitas que habían tenido. Y eso que todo fue online, síncrono. Muchos de ellos no se conocían, bueno, la mayoría no se conocían. Se conocieron en ese momento. Sin embargo, lograron trabajar de manera muy, muy intensiva y con resultados muy concretos y palpables después de estas 4 horas, ¿no? Ahí tenemos algunos de los, digamos, básicamente de las expresiones que utilizaron los propios participantes sobre las expectativas que cumplieron, sobre cómo reafirmaron, digamos, muchos conceptos que tenían, reafirmaron también la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Y saber que eso es lo que nos hace más competentes también, tomar conciencia también, ¿no? Ampliar sus ideas, etcétera, ¿no? Yo creo que, y eso es lo que sucede cuando trabajamos unos con otros, ¿no? Cuando nosotros en el Instituto Escalae, siempre que preguntamos a profesionales de la educación, sean docentes o directores, cuál ha sido la experiencia de aprendizaje pues, más interesante o mejor que has tenido, siempre nos dicen, cuando he podido aprender con otros colegas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está un poco la conclusión también. Y por otro lado, la utilidad práctica, ¿eh? Les preguntamos también, oye, ¿y de esta sesión has utilizado alguna cosa tal? Y la mayoría estaban utilizando ya, algunos incluso la propia metodología en sus instituciones o están utilizando aquello que reflexionaron también para darle la vuelta, digamos, a cuestiones donde estaban trabajando, reformular diseños, ¿no? Fortalecer su capacidad de investigar, etc. Entonces, yo creo que también demuestra que este tipo de metodologías luego son capaces de transferir, ¿no? A la práctica profesional, que es al final lo que queremos con una formación, ¿no? La formación puede estar muy bien, pero lo importante para medir la eficacia de la formación no está tanto en el propio curso, sino que somos capaces de transferir la práctica profesional después del curso, ¿no? Y entonces yo creo que este tipo de metodologías demuestran esa eficacia que tienen. Y finalmente, un output muy interesante es que nos dimos a la tarea, con todo lo que salió en esa sesión, de desarrollar un documento que pudiera explicar y tener esos criterios de calidad para una educación sin distancias, que era el reto inicial que teníamos. Y finalmente lo hemos conseguido, lo hemos publicado, lo estuvimos elaborando en el verano, entre junio y julio del 2020, lo publicamos ahora en septiembre. Y ya lo tienen a su disposición. De hecho, si ustedes entran en Educación Sin Distancias, porque hay muchas distancias, .org. Ahí tienen la información sobre el documento, es de descarga pública y libre. Además, también hemos puesto también información sobre el proyecto que elaboramos, sobre la propia metodología, y pueden ampliar un poco la información al respecto. Pero a mí me parece que es un output que pues, está ayudando a diferentes instituciones a plantearse, digamos, y reflexionar. A mí me parece que ese es un documento bueno para la reflexión, y para que vaya a los equipos directivos, vaya al seno de los
cuerpos docentes y claustros y educadores para poder reflexionar sobre estos criterios de cómo hacemos una educación sin distancias, a pesar de que pueda haber cierto distanciamiento físico. Yo, por hacer un resumen muy breve, básicamente, cuando hablamos de cuál es la educación que viene, en qué nos tendríamos que fijar, qué tendríamos que desarrollar, fíjense ustedes que por un lado está la programación de clases y por tanto, básicamente es no intentar reproducir clases presenciales en formato online. Yo creo que eso nos queda claro, ¿no? Pero bueno, es importante decirlo. O sea, lo que nos ha pasado porque también fue de un día para otro, en muchas instituciones, es que los docentes intentaron llevar lo mismo que hacían presencial al online, ¿no? Y se han dado cuenta de que esto en realidad no funciona así. Tenemos que cambiar la secuencia didáctica y pensar de otra manera para poder realmente cumplir con las finalidades educativas. Y también saber que no podemos enseñar todo. O sea, que en una situación como la que nos encontramos tenemos que priorizar y tenemos que priorizar el contenido que explícitamente esté relacionado más con las finalidades educativas, con el perfil de salida, con el perfil de egreso y con las competencias para la vida. También la conducción del aprendizaje. Obviamente, una de las conclusiones de este documento, ya lo verán, es la aceleración de las metodologías activas y actividades de alta participación por parte del alumnado. Si el alumnado no está participando en las actividades, rápidamente desconecta de la clase. Y aunque los tengamos en el Zoom y los estemos mirando, seguramente están ya pensando en otras cosas. Por tanto, que también es lo que básicamente también pasaba en clase, pero lo que pasa es que no podían salir de la clase, los teníamos más controlados. Por tanto, aprendizaje basado en fenómenos, basado en retos, basado en misiones, en problemas, en proyectos. Esto es lo que en estos momentos es muy importante poner en marcha y que los docentes sean capaces de desarrollarlo en el aula. Y esto va a hacer que todo lo que nosotros queremos que aprendan, ¿no? Nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje pues será más significativo porque estará basado en su contexto local, en su vida, y mantendrá la motivación del alumnado hacia el aprendizaje. La evaluación en la educación no presencial, aquí también hay algunas recomendaciones, pero bueno, entre ellas y haciendo un resumen, básicamente que hay que priorizar la evaluación más continua y más formativa, digamos, en lugar de la más acreditadora y más académica o academicista, ¿no? Y hay que ver qué más están pudiendo aprender en esa situación, ¿no? ¿Qué aprendizajes más transversales están teniendo, ya no solamente los académicos, porque están aprendiendo muchas cosas simplemente con la situación que están viviendo? Posiblemente reducir la importancia de la evaluación acreditadora de corte académico y aumentar la importancia de la evaluación formativa, de la evaluación transversal, y sobre todo preocuparnos mucho por dar un buen feedback inmediato a cada alumno, a cada alumna. Los tenemos a distancia, pero podemos comunicarnos con ellos. Es más, podemos utilizar, digamos, tiempo, en lugar de hacer sesiones síncronas grupales, pues mejor poner más actividades asíncronas y utilizar el tiempo síncrono para hacer, digamos, sesiones uno a uno de tutorización y de feedback inmediato, digamos, ¿no? Luego también utilizar algunas herramientas como es el contrato didáctico, como es el portafolio de evidencias, como son las aplicaciones adaptativas. Todas son herramientas que nos pueden ayudar a que toda la parte asíncrona también funcione de manera correcta, ¿no? Luego la gestión emocional del alumnado. Está claro que una de las conclusiones es que hay que invertir un porcentaje del tiempo docente al cuidado y la gestión emocional de los docentes. Porque si no pasamos por alto, aunque nosotros estemos dando la clase, posiblemente no estén pudiendo aprender nada, porque la gestión emocional no está hecha y si entre menos bienestar tenga un alumno, menos capacidad de aprendizaje tiene. Entonces, hay que invertir parte de nuestro tiempo docente para poder gestionar esas emociones y que estén en un clima de aprendizaje correcto para poder aprender. Y esto no solamente ya es una cuestión de los tutores de grupo o los responsables de grupo, sino es una cuestión de todos los que estamos en el aula. También el desarrollo profesional. Una de las conclusiones es que se requieren tiempos, se requieren espacios presenciales u online, y eso no podemos pensar que como ya estamos a distancia, pues ya la formación docente será cuando otra vez estemos presenciales, ¿no? O sea, porque los espacios online también nos pueden funcionar. Y soporte para que los docentes desarrollen sus competencias pedagógicas, ¿no? Siempre pensando que no tanto de forma individual o no solo de forma individual, sino también de forma colectiva, ¿no? En lo que llamamos comunidades profesionales de aprendizaje. Ahora hablaremos un poco más de eso. Y luego la organización escolar. Una de las conclusiones del documento pues es que hay que ir hacia una nueva organización educativa,
sobre todo que incentive a que los docentes sigan trabajando y aprendiendo de forma colaborativa a pesar del distanciamiento físico o precisamente porque está el distanciamiento físico. O sea, podemos verlo como un problema, pero también podemos verlo como una oportunidad de repensar nuestra organización escolar para que esté más enfocada y más alineada para producir aprendizaje o para dar soporte para que se produzca el aprendizaje. Y esto en una cuestión de distanciamiento físico también. Y finalmente el papel de las familias, como decíamos, está cambiando. Las conclusiones hay varias, pero bueno, en resumen es dar orientaciones que sean sencillas y prácticas a las familias sobre aquello en lo que pueden apoyar, ¿no? Desde un punto de vista también socioemocional y que puedan ayudar a gestionar, digamos, y generar un buen clima del aprendizaje a sus propios hijos e hijas y también en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente siempre en función de la edad evolutiva de los chicos y chicas, pero al final también tienen este rol y puede ser cada vez más activo. Bueno, con gusto luego pueden entrar y ver las conclusiones ya más en forma, pero a mí me gustaría un poco ligar esto con una cuestión que, como ustedes están viendo, es aquí muy importante ponerla sobre la mesa. Es decir, ante todos estos retos, ¿no?, que veíamos aquí, que si ven aquí los retos no son tanto de carácter tecnológico, sino son sobre todo de carácter pedagógico. Es decir, no de la tecnología que se usa, sino de cómo se usa esa tecnología, digamos, ¿no? Y por tanto, porque hay cientos de soluciones para apoyar la educación a distancia en la pandemia, lo sabemos, todo está inventado, digamos, ¿no? Pero el tema no está tanto en la tecnología, sino en cómo la utilizamos para producir aprendizaje, ¿no? Y finalmente, el gran problema a resolver en la educación a distancia, obviamente está la tecnología de por medio, pero más que la tecnología, es cómo hacemos para desarrollar competencias docentes y además que no sean individuales solo, sino competencias docentes colectivas, ¿no? Para poder desarrollar todo lo que necesitamos en base a estas conclusiones que estábamos mostrando ahora, ¿no? O sea, el grave problema a resolver es cómo convertir la formación docente que se hace sobre software, soluciones, programas, metodologías, en una buena práctica colectiva para la educación a distancia, ¿vale? ¿Por qué colectiva? Porque si solo algún docente sí que es capaz de desarrollarlo, pero no el conjunto, eso no tendrá suficiente fuerza para nuestros estudiantes. Ya sabemos que sigue habiendo muchas diferencias entre escuelas, y eso obviamente habla de que aún no conseguimos una calidad educativa adecuada, pero lo más triste es que sigue habiendo muchas diferencias dentro de una misma escuela, colegio o universidad, entre clases, y por tanto hay poca consistencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo ganamos consistencia? Con buenas prácticas colectivas. Bueno, aquí hay algunos estudios que dicen que básicamente, estos por ejemplo son de los 90s, y básicamente lo que dicen es que tenemos una eficacia de la formación docente que va de entre un 5 y un 15%. Y esto es muy pobre. Es como decir que entre el 85 y el 95% de toda la inversión que hacemos en formación docente al año, pues al final no acaba en las aulas, o sea, no acaba como hábitos docentes colectivos, ¿no? Por tanto, el gran reto es cómo mejorar entre 5 y 8 veces la eficacia de la formación profesional docente para poder atender todas estas recomendaciones que veíamos hace rato, ¿no? Cómo pasar de un 11 y un 15% a un 80-90% de transferencia a la práctica en procesos de formación docente, para que entonces sí podamos hablar de educación de calidad, ¿no? Como es uno de los digamos, de las metas que ahora que ahora ha sacado la UNESCO, digamos, ¿no? Y la ONU, sobre la calidad de la educación, que es el reto 4, o la meta 4, ¿no? Por tanto, ¿cuál sería la solución? Pues por un lado, utilizar la fuerza del colectivo para mejorar el aprendizaje docente, ¿vale? Esa es una parte principal, es decir, entender que la formación docente, que el desarrollo profesional docente no es un acto individual, sino que realmente es un acto colectivo, porque los profesionales aprendemos mucho de otros profesionales, como decíamos, con esta experiencia que hemos explicado, ¿no? Y por otro lado, pues hacer un seguimiento para garantizar que realmente haya esa transferencia colectiva a la práctica. ¿De qué sirve hacer un curso si luego nadie le da seguimiento? Yo les explico muchas veces a los equipos directivos, si no son capaces ustedes de hacer un buen seguimiento sobre la formación que van a contratar, mejor ahórrense la formación, porque luego no sabrán si esto realmente ha tenido repercusión en las aulas, ¿no? ¿De qué sirve atender webinars si luego eso no va a tener una transferencia al aula? Los webinars por sí mismos tienen poca, como ya vimos aquí,
poca eficacia formativa por sí mismos, ¿no? Lo interesante es qué se hace después del webinar, cómo se trabaja, cómo se desarrolla, cómo se reflexiona, cómo se comparte, cómo se practica entre iguales, digamos, ¿no? Y ese es un poco el reto, ¿no? Y aquí, por tanto, por último, me gustaría pues hablarles de una plataforma basada, digamos, en esta investigación sobre la fuerza del aprendizaje colectivo y también sobre el seguimiento en la transferencia al aula que hemos desarrollado en el Instituto Scalae, que se llama Teachers Pro. Teachers Pro es una plataforma, sobre todo, para garantizar el desarrollo de las competencias docentes. ¿Okay? Y esta plataforma permite, por un lado, analizar las competencias, 16 competencias críticas para la docencia, competencias pedagógicas, para dar clases. Permite también desarrollarlas dentro de la plataforma, permite compartir evidencia de cómo se van desarrollando entre iguales, entre colegas, a nivel internacional, no solo los de la institución, sino también de otras instituciones y otros países. Y obviamente también permite certificar esas competencias y, por tanto, pues de alguna manera ser reconocidos por el desarrollo, ¿no? que se tiene dentro de la plataforma y en las aulas. ¿Cómo funciona la plataforma? Como decía, hay 16 competencias críticas docentes que todo docente debería de poder desarrollar para dar una buena clase, digamos, ¿no? Hay algunas competencias relacionadas más con la planificación de clase y algunas relacionadas más con la conducción o la impartición de la clase, algunas más con la evaluación y otras más con el liderazgo docente, ¿vale? Y cómo funciona Teachers Pro es que funciona a través de desafíos. Tanto el docente o la institución escogen un desafío de aprendizaje que lanzan, si es la institución lo lanza a todos los docentes. Este desafío lo que hace es que activa 3 habilidades dentro de esa competencia. Tenemos identificadas 9 habilidades por cada competencia, o sea, 144 habilidades para dar clase. Y entonces cada desafío activa 3 habilidades de una de las 16 competencias y las trabaja, ¿no? Y las trabaja a través de una metodología que es propia, que hemos desarrollado nosotros, ¿no? Y básicamente lo que hace esta metodología es un modelo exclusivo. Cada habilidad es trabajada en base a un modelo que permita transferir al aula. Esa es digamos, la base y esa es la meta, ¿no? El objetivo. Y por tanto, el modelo permite trabajar conocimientos, con los conocimientos irlos desarrollando y hasta el dominio de habilidades y obviamente fomentar una serie de actitudes de disposición y de querer transferir al aula. Este modelo contiene un caso práctico, es muy inductivo a través de casos prácticos, de escenarios que tienen que ir tomando decisiones los docentes. Luego hay una parte de transferencia, primero conceptual, de aplicación en su aula y en su propio contexto. Hay un simulador para practicar conceptos, pero luego hay una práctica ya real donde tienen que ir al aula, transferir, practicar allá, recoger evidencia, aportar una evidencia, subirla a la plataforma en su portafolio. Esto es público y luego pueden recibir y reciben retroalimentación de otros iguales. También pueden recibir retroalimentación de la institución y también pueden recibir retroalimentación de un equipo de tutores dentro de la plataforma de Teachers Pro. E inclusive pueden entrar en un proceso de certificación. Esa certificación la hacemos con la Finland University, que es el consorcio de universidades públicas más importante de Finlandia, donde pueden también certificar sus competencias que han desarrollado a través de los desafíos que pues, van trabajando durante los diferentes cursos escolares en la plataforma. Esta plataforma está basada en 3 principios de aprendizaje profesional. Aprendizaje situado, es decir, aprendemos mejor cuando aprendemos en nuestro propio contexto, con actividades auténticas, con roles y perspectivas múltiples. Aprendizaje colaborativo, aprendemos mejor cuando los desempeños de expertos los podemos observar, cuando podemos modelar a partir de lo que hacen otros. En Teachers Pro pueden entrar todos a los portafolios de otros, a lo que es público, que son las evidencias publicadas, y por tanto aprender unos de otros a pesar de que no se vean las caras. Y el aprendizaje gamificado, es decir, aprendemos mejor cuando somos capaces de estar motivados, ¿no? Cuando somos capaces también de hacer una especie de reflexión sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Una metacognición de aquello que hemos aprendido a partir de la acción, ¿no? En la que articulamos, cuando recibimos feedback también, cuando nos reconocen nuestros diferentes logros, sean pequeños o más grandes, ¿no? Y todo eso también hacer una especie de evaluación integrada de lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, estos son principios que están en la herramienta. Y finalmente también la propia institución tiene manera de hacer un seguimiento en la transferencia al aula porque tiene un propio panel como institución donde puede revisar lo que están haciendo cada uno de los docentes, puede entrar en sus portafolios,
pueden desde la propia plataforma generar feedback, ¿no? Desarrollar feedback uno a uno por cada docente, hacer técnicas de tutorización, de mentoring, de coaching a través de la plataforma, y también tienen una parte de informes estadísticos dinámicos de uso y aprovechamiento de la plataforma que permiten que hoy día los equipos directivos ya no estén con una caja negra a ver qué pasó después del curso, sino que por fin tengan una herramienta que les permita saber de manera cualitativa y cuantitativa cómo se está haciendo la transferencia al aula en estos procesos de formación docente. Nosotros, en todo lo que es la educación a distancia, hemos reflexionado si pudiéramos priorizar de estas 16 competencias, 5 competencias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles eran las competencias que pudiéramos priorizar para la teledocencia, ¿no? Para la docencia a distancia, o en esa situación que nos encontramos? Y hemos priorizado 5 competencias que entendemos que son cruciales en este momento desarrollar para esta educación a distancia y esta evaluación a distancia. Por un lado, los recursos didácticos. Es importante esta competencia porque los docentes tienen que tener criterio para poder escogerlos. El proceso de aprendizaje en línea, que no es el mismo que el presencial, ¿no? Y por tanto, cómo desarrollarlo. El seguimiento del alumnado. Como decíamos, no los tenemos en la clase, los tenemos en casa. Cómo hacer un buen seguimiento para que no se nos pierdan o se nos desconecten. La evaluación en línea, y como ya decíamos, cómo hacer una buena evaluación y obtener, digamos, datos sobre el proceso de aprendizaje que están siguiendo nuestros estudiantes. Y la gestión del tiempo, que no es del tiempo del docente, sino es del tiempo del alumno. O sea, cómo gestionamos que cada uno aprende de manera diversa, y como ahora ya nos tenemos en clase, pues tendremos que darles diferentes herramientas para que, aunque haya varias velocidades, todos puedan seguir avanzando. En base a eso, hemos seleccionado 8 desafíos dentro de los 19 desafíos que tenemos hoy día en Teachers Pro, que están más relacionados con la educación y la evaluación a distancia. La competencia digital docente, la gamificación del aprendizaje, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje por proyectos son 4 básicos para la educación a distancia. Y en la evaluación a distancia tenemos la evaluación por competencias, la evaluación formativa también, o sea, cómo convertir la evaluación en una herramienta para aprender, la personalización del aprendizaje, y aquí entra todo el tema del contrato didáctico, de planes de trabajo 1 a 1, del portafolio de evidencias del alumno, de las aplicaciones adaptativas, y luego el coaching en el aula, ¿no? Cómo dar un buen coaching para también apoyar toda esta parte socioemocional que decíamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos 8, y aprovechando que está Óscar con nosotros, él es precisamente autor de uno de estos desafíos, que es el de gamificación del aprendizaje, ayudó a desarrollarlo, y por tanto yo quisiera, como un ejemplo, para no hablar ahora de los 8, ya tienen ustedes la información en la web de Teachers Pro, pero ya que está Óscar aquí con nosotros, pues que nos pueda explicar un poquito sobre el de gamificación del aprendizaje. Y Óscar, pues quiero hacerte una pregunta, que es la siguiente, es decir, ¿por qué consideras, ¿no?, que gamificación del aprendizaje y la gamificación del aprendizaje hoy día, en una situación de educación de pandemia y pospandemia, pues puede ser tan importante adquirirla, digamos, ¿no?, de todas esas competencias por parte de los docentes, de las docentes de las instituciones educativas? Efectivamente, Federico, a mí me gustaría empezar clarificando un poquito, porque cuando se habla de gamificación suena mucho a game, que es un anglicismo, y parece que suena mucho a videojuego, y parece que hay que ser gamer o jugar a consolas, con lo cual hay mucha gente que se siente apartada, ¿no? Por no estar conectado, por ejemplo, con esa realidad digital, y no es así. Quizás sería mejor hablar, aunque el término que se ha instalado es gamificación, quizás sería mejor hablar de diseño motivacional. Diseño motivacional aplicado al aprendizaje, sí. Serious games, como decíamos antes, juegos aplicados al aprendizaje, y entonces automáticamente nos damos cuenta de que lo abrazamos todo. No abrazamos solo lo digital, sino también lo híbrido y lo analógico. Dicho esto, no estamos hablando de videojuegos, aunque los videojuegos evidentemente se pueden utilizar a nivel educativo, sino que estamos hablando de utilizar herramientas memorables y motivadoras que se basen básicamente en 4 ejes, y que lo que buscan es que, vamos a decir, lo riguroso y serio sea divertido y no aburrido, que es lo que a veces se confunde. Parece que por riguroso tiene que ser aburrido, y eso, si lo piensa cualquier educador, es una barbaridad, ¿no? Decía Marshall McLuhan, un gran educador, que cualquier persona que confunda, digamos, el entretenimiento y la educación, o no sea capaz de alguna manera de manejarlos en la misma situación, pues probablemente no tiene ni idea ni de una cosa ni de la otra, ¿no? Así de crítico era, ¿no? Dicho esto, estos 4 ejes, el primero es el eje narrativo, el storytelling, el que tiene que ver con la capacidad de contar buenas historias, de ilusionar,
a los seres humanos que siempre nos hemos sentado alrededor del fuego y nos ha gustado contar cosas, y eso no ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué vamos a contar para generar esas epifanías en las cabezas de nuestros estudiantes y que verdaderamente se ilusionen y que conecten con su realidad, ¿no? Lo segundo es el interés inherente, el estético. Las cosas nos gustan bonitas. Y bonitas no solo a nosotros, los docentes, también a ellos, los estudiantes, a ellos y a ellas. Por lo tanto, ¿cómo lo tenemos que hacer para que sea interesante para ellos y para ellas? Lo tercero son las plataformas transmedia, que tienen que ver también con las nuevas tecnologías, pero no podemos olvidar las viejas tecnologías, ¿no? El papel y el lápiz, los dados, las cartas, los juegos de tablero, o incluso las búsquedas al tesoro, las gincanas, ¿no? Hay muchos juegos que hemos jugado siempre y que se pueden recuperar y que también son tecnologías. También son plataformas que podemos utilizar incluso con muy bajo coste. Evidentemente en Internet y a nivel digital también tenemos muchísimas plataformas pues, a este respecto, ¿no? Y por último tenemos, vamos a llamar, el eje psicológico, ¿no? Al cual Federico se ha referido muchas veces en esta disertación y que tiene que ver un poco con el diseño de experiencia, que tiene que ver un poquito con esos anclajes emocionales que hacen pues, que se nos genere motivación, que se nos genere engagement y que tengamos ganas de continuar y no de irnos. Y a la vez, medir, generar evidencia, porque nada mide más que un juego. Y es que para cada una de las acciones hay una reacción y eso el juego lo sabe. Por lo tanto, lo estamos almacenando y tenemos un termómetro perfecto. Yo creo que esto es lo que se puede decir un poquito al respecto de esa gamificación, de ese diseño motivacional, ¿no? Pues aplicado al hecho educativo, es importantísimo. Excelente, excelente, Oscar. Muchísimas gracias. Como vemos aquí, pues dentro del desafío de gamificación ya se trabaja, digamos, toda la parte del storytelling, se trabaja toda la parte del visual thinking también y el diseño propio de estos juegos educativos, tanto desde el punto de vista pedagógico como psicológico. Y estas son las habilidades que trabajan los docentes, que van ganando y que, como vemos ahora, son importantísimas para poder traspasar, ¿no? Para poder superar esas barreras, ¿no? Del distanciamiento físico y poder seguir manteniendo a los alumnos motivados con el aprendizaje. Por eso entendemos que es tan importante en estos momentos y es uno de los desafíos priorizados que estamos presentando el día de hoy. Dentro, en este caso, dentro de la competencia de recursos didácticos. Dentro de la competencia se trabaja este desafío y también se pueden trabajar estas habilidades como micro desafíos. En Teachers Pro también es factible trabajar micro desafíos, por lo tanto se puede trabajar solo el storytelling, se puede trabajar solo el diseño de juegos educativos o solo el visual thinking si alguna institución lo desea. Por tanto, bueno, ya está. Como conclusiones, simplemente decir lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? La educación que viene necesita los mejores docentes. Vemos aquí, porque las recomendaciones que vienen son ambiciosas para lo que van a necesitar nuestras generaciones actuales y futuras. Y como decimos en Teachers Pro, los mejores docentes no nacen, colegas, se hacen. Y por tanto, bueno, esperemos que esto que hemos hablado el día de hoy pueda ser de utilidad para sus instituciones y cualquier duda o pregunta, pues están nuestros partners a los que pueden ustedes preguntar y que les darán más información para poder seguir profundizando en estos temas. Muchísimas gracias de mi parte. Gracias, Oscar, por tu participación también. Y bueno, pues nada, cualquier cosa, nos vemos por ahí en las redes. Y bueno, mientras la pandemia sea como es en estos momentos, pues a nivel online y ya ojalá también en ciertos momentos también presencial. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes también y muchísimas saludos. Gracias. Muchas gracias, Oscar y Federico, por tan valiosa participación. Procedemos ahora con algunas preguntas para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, también por la introducción y la despedida de nuestros presentadores. Mucho gusto, mi nombre es Víctor Cojulum, soy el director académico de EduTech de Guatemala. Conmigo está Carolina Prestinari, la directora académica de EduTech de Costa Rica y de Centroamérica, de hecho. Muchísimas gracias, Vicky. También nos acompaña el director general de EduTech, Josué Montero. Bienvenido. Gracias, Caro. Un placer estar acá. Perfecto. Entonces, como decía Nuria, tenemos algunas preguntas interesantes para plantearles a ustedes como audiencia acerca de su experiencia docente, su experiencia lidiando con este año tan atípico, con este año tan interesante y también como en dónde detectan esas áreas de crecimiento, esas áreas en las que
desarrollo profesional puede ayudarlos a encarar el ciclo académico 2021, que es nuestro tema principal de esta tarde. Y esta reflexión acerca de, bueno, y lo decían los presentadores, ¿verdad? La educación en el 2021 requiere a los mejores docentes, y los mejores docentes se hacen y están en ese proceso de hacerse constantemente, ¿verdad? No es algo que se logra y se queda allí, sino que tenemos que estar en un proceso constante de desarrollo. Entonces, les vamos a plantear algunas preguntas. Esperamos que nos acompañen y nos den un poco de información acerca de cómo han vivido ustedes. Aquí está la primera. De acuerdo a las conclusiones presentadas por Oscar y Federico, ¿en qué áreas considera que su institución ha tenido más retos durante 2020? Y puede escoger varias. Vamos a dar algunos segundos para que todos los participantes respondan. Así es. Para luego ver los resultados y poder hacer una comparativa. Exacto, exacto. Y esto nos va a dar como una visión muy rápida y muy interesante, porque tenemos 153 docentes, 153 educadores de distintos países. Tenemos educadores de Europa, perdón, tenemos educadores de Honduras, tenemos educadores de Guatemala, de Costa Rica y de otros países, ¿verdad? De Ecuador incluso, exacto. Sí, correcto. Exacto. Entonces vamos a dar un par de minutos para la votación. Varias cosas, bueno, creo que hay varias cosas importantes acerca de la conversación que Oscar y Federico tuvieron, y me encantó. Creo que hay mucha tela que cortar. En particular, me gustaría invitar a nuestros participantes a visitar el sitio web que mencionaban ellos, educacionsindistancias.org, y allí podrán encontrar el documento llamado Co-creando la escuela pandemia post-pandemia. Y creemos firmemente que este es un documento que es el producto de, bueno, una discusión fantástica, interdisciplinaria, de muchos profesionales de distintos lados de la problemática que se plantea, y entonces creemos que puede ser un recurso muy poderoso para orientar estas conversaciones, para orientar estas discusiones y guiar el proceso de repensar y de co-crear cada una de estas instituciones. Sí, de hecho, aquí nos comentan, vamos a colocar el chat, perdón, el link por medio del chat también para que lo puedan tener también aquí. Correcto. Correcto. En este momento lo vamos a poner. Hay bastantes. Creo que ya tenemos... Sí, ya tenemos bastantes respuestas, ¿verdad? Sí, correcto. Llevamos 70 respuestas ahorita. Démosles un minutito más para que puedan terminar. Y qué bonito interactuar con tantos docentes de tantos lugares distintos, ¿verdad? Sí, interesante. Diferentes perspectivas, diferentes situaciones, ¿verdad? Sí, y todos en diferentes contextos, aunque somos muy parecidos, pero cada uno vive diferentes contextos y diferentes desafíos también, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, ahorita tenemos, vamos a ver, 78, 79. Muy bien. Y vamos a finalizar la votación. Esperemos que los que no tuvieron la oportunidad de enviar la respuesta lo puedan enviar más adelante. Vamos a finalizarla y vamos a compartir los resultados. Ven qué interesante. Ok, entonces, vamos a ver, de acuerdo a las conclusiones presentadas por Oscar y Federico, ¿en qué áreas considera que su institución ha tenido más retos durante este 2020? Entonces, uno de los más, el que lleva, de hecho, el 65% es el papel de las familias. ¡Wow! Y el segundo es la evaluación en la educación no presencial. Ven qué interesante. El tercero, la gestión emocional del alumnado, por supuesto. El desarrollo profesional del docente, la programación de las clases, la conducción del aprendizaje y, por último, la organización escolar. No sé qué pueden ver en cuanto a estos puntos. Bueno,
En realidad el papel de las familias pues, es... Adelante, Carolina. No, que sí, que estaba pues apoyando que efectivamente el papel de las familias es ¿verdad? El más retador y creo que aquí aprendemos todos, muchos padres de familias han tenido que aprender a ser también un poco profesores en muchos sentidos porque pues ha sido bastante retador. Sí. Totalmente. Exacto. Y que la realidad es muy compleja en casa. La realidad es muy compleja en casa y es muy variable. Lo siente muy homogéneo, muy controlado, que era el salón de clases, en donde, bueno, se esperaba que todos tuvieran su material, se esperaba que todos se comportaran de cierta forma, se esperaba que pudieran concentrarse, se esperaba que, digamos, el salón de clases ya estaba condicionado para ser un ambiente que apoyaba el aprendizaje. Tenía sus retos y tenía sus áreas que podían mejorarse, pero era un ambiente que apoyaba el aprendizaje. Mientras que ahora está un chico sentado frente a un dispositivo que puede ser una pantalla pequeña como un celular, así como puede ser una pantalla como una tablet o una laptop. Hay mil cosas sucediendo a su alrededor, tiene problemas de conexión, tiene problemas con el dispositivo, la clase cuesta conectarse con la clase. Y entonces el papel de las familias en apoyar el aprendizaje y saber orientar a las familias en este proceso de apoyar el aprendizaje definitivamente es un reto porque no estaban preparados los padres de familia. Muchos padres de familia están trabajando en casa también, entonces tienen que hacer esta doble labor simultánea de seguir sus labores normales y al mismo tiempo monitorear el trabajo de los chicos en casa. Entonces, son dos trabajos full time, ¿verdad? Josué creo que lo sabe perfectamente. Es interesante esta parte, Víctor, que tú decías, disculpa que te interrumpa, pero para muchos padres de familia, la escuela es una guardería y no tanto un lugar de enseñanza. ¿Y por qué? Porque papá y mamá trabajan, ¿verdad? Entonces tú decías ahorita, muy importante, y muchas veces se ha convertido en eso, en una guardería y no en un lugar de enseñanza. Cuando uno de los dos padres está a tiempo completo dedicado a los chicos, lo cual cada vez es menos y menos y menos y menos el número de padres que pueden darse el lujo de que uno de los dos papás puedan estar dedicados a la educación y a los chicos y a todo su proceso de vida, pues se convierte un poco más difícil, ¿verdad? Porque como tú decías, los dos están trabajando, los dos tienen sus responsabilidades y entonces creo que aquí es donde debemos de trabajar inteligentemente y utilizar la tecnología para hacer ese gap y poder meterlos y que el aprendizaje sea más automático, ¿verdad? No es fácil, decirlo es muy fácil, pero hacerlo es mucho más complejo, pero creo que es importante. El punto número 2, Víctor, nos decían, la pregunta era, Oscar menciona que el diseño motivacional orientado al aprendizaje, gamificación, es una de las habilidades docentes cruciales para encarar el ciclo académico 2021. ¿Considera usted o su equipo de docentes si ha desarrollado esta habilidad? Y el 70% indica de que el equipo docente ha desarrollado algunas habilidades, pero me gustaría que tuvieran formación docente sobre este tema. Creo que esto es importantísimo. Los profesores, el otro día escuchaba a un blog sobre toda la parte de unos profesores en Estados Unidos y decían, bueno, yo he aprendido a hacer videos en estos últimos 6 meses, me he vuelto casi que un youtuber, ¿verdad? He tenido que aprender a cómo hacer ciertas cosas, hacer las evaluaciones online, que eso es todo un papel, y un montón de habilidades que los docentes han tenido que aprender. Pero qué bueno es cuando uno ve que un docente se prepara y algo que tal vez no sabe cómo hacer exactamente, comienza a investigar y lo logra, ¿verdad? He visto el otro día
nos envió una profesora un TikTok, o sea, explicando algo a través de TikTok. Y es una profesora que puede tener tal vez unos 40 y algo de años, utilizando TikTok para poder comunicarse con sus chicos. Y yo, ¿what? ¿Verdad? Y esas son las cosas y las habilidades que tal vez ahorita nunca antes habíamos tenido la necesidad de tenerlos como docentes, pero que ahora son mucho más necesarias para poder conectarse y poder llegar a la audiencia de estos estudiantes. Claro, y creo que, bueno, no sé, todo este periodo me parece muy interesante. Creo que de aquí a 5 o 10 años, cuando hablemos acerca de cómo se vivió todo este proceso, creo que esta va a ser como una especie de gran... ¿verdad? Y creo que eso va a ser interesante verlo con cierta distancia y ya con cierta perspectiva, ¿verdad? Muy bien, gracias. Carolina, ¿nos lees la última pregunta y nos indicas qué fue la respuesta? Claro, vamos a ver. Dice, ¿qué modelo de formación docente considera usted que se adapta mejor a su institución? Tenemos que un 79% indica una combinación de ambas con trabajo individual, asincrónico y sesiones sincrónicas de seguimiento y acompañamiento. Definitivamente, ese es el primer lugar. Y luego viene un porcentaje muy distinto, un 17% de segundo lugar en formación docente sincrónica. Excelente. Hablando un poquito acerca de esto, yo quería compartir algo que hemos estado trabajando en la compañía. Entendemos muy bien esta parte de todo el desafío que hay en la parte de las partes sincrónica, asincrónica, dónde lo pongo, cómo lo envío, cómo hago el resultado, cómo hago la evaluación. Entonces, hemos estado trabajando en una herramienta que se llama Trainee. La idea de Trainee ha sido ser diseñada específicamente para la educación virtual, donde podamos tener toda la parte asincrónica y podamos tener la parte sincrónica en nuestras clases. La idea fue creado, o Trainee ha sido creado para poder ser totalmente personalizable y darle una imagen a la institución donde pueda utilizar sus colores, sus logos, el eslogan, toda la imagen corporativa de la educación para que se puedan sentir apropiados los estudiantes. Poder crear toda una ruta de aprendizaje clara y sencilla para los chicos, para que puedan tener ese paso a paso en el desarrollo y no se pierdan entre tareas, entre que lo enviaron por WhatsApp, que lo enviaron por otro medio, que lo enviaron por correo, que lo enviaron por X, Y, Z, y que todo esté centralizado en un mismo lugar con un flow y un avance medible. Que este tipo de cosas es lo que ayuda a un padre de familia para poder saber si el chico está o no está avanzando en su proceso. Le permite a la institución también crear cursos personalizados a través de videos, textos enriquecidos, actividades, crucigramas para los estudiantes, puzzles, actividades de web VR y con realidad aumentada, poder utilizar audios, hacer preguntas, evaluaciones, etc. Es muy importante para darles toda esta facilidad a un educador para que pueda crear. Yo creo personalmente que ya debemos de dejar de ser consumidores de contenido de terceros, es decir, de libros específicamente. Y creo que tenemos que utilizar estos libros para adaptarlos a nuestras necesidades y nosotros como profesores convertirnos en creadores de contenido. Además, le permite a un educador utilizar videos interactivos para que poder activar el conocimiento y no permitir que los alumnos se pierdan en el proceso, ¿verdad? Además de eso, permitir, por supuesto, todo lo que hablábamos ahora de las evaluaciones,
el poder evaluar a distancia no es fácil. Necesito tener las herramientas para poder hacerlo y poder controlar tiempos, controlar los tipos de evaluaciones, controlar las prácticas, si es automático, si es manual, cómo dar feedback. Ahorita, por ejemplo, Federico hablaba sobre el dar feedback inmediato. Y este tipo de herramientas nos permiten hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ser muy personalizables. También un sistema de mensajería para que todo quede dentro de un mismo lugar y que no se nos pierdan. Además de eso, poder utilizar la gamificación. Ahora Oscar lo decía muy bien. El poder utilizar puntos, badges, cuando terminan algo que salga y que tire todos los bombetas a confeti y de todo, ¿verdad? Que puedan obtener durante su proceso y que ellos puedan sentirse que están siendo premiados por su trabajo. Eso en los videojuegos han hecho un arte con esto. Y la parte de certificaciones, el poder certificar a los estudiantes, el poder emitirles algo tangible para poder premiar el trabajo. Otras funcionalidades como por ejemplo el realizar las reuniones, el conectar el Meet, Zoom, el poder otorgar a los estudiantes que puedan llevar un libro de apuntes, el poder crear los grupos, etcétera. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer es crear un marketplace donde yo como educador pueda crear un curso, por ejemplo, y lo pueda subir o compartir con la comunidad. Aún yo vería a mis estudiantes, los genios que tengo en la clase, que de esos hay montones, que puedan compartir sus conocimientos. Yo sé que hay algunos que son youtubers, ya de manera profesional y tienen un montón de seguidores. Y con ese tipo imagínense en ellos utilizando esa ideología y esa inteligencia, poniéndolo en práctica para poder ayudar a sus compañeros de clase a poder aprender algo. Y definitivamente el aprendizaje peer-to-peer, ese no le gana absolutamente nada. Les damos acceso también a un editor de video para que el profesor pueda crear sus propios contenidos, pueda crear proyectos, que los chicos puedan crear proyectos. Hablábamos ahora, muy importante, decía Federico, que el aprendizaje tiene que ser activo, súper activo. Entonces, es muy importante que le podamos dar las herramientas a los estudiantes para que ellos hagan, crean y que puedan compartir y no sean una sola vía de comunicación y de aprendizaje. Y para terminar, estos son algunos, después ahí les podemos dar algo es un modelo de negocio bien, bien sencillo, no tiene ningún truco, es súper fácil. Para terminar, queríamos compartirles un pequeño video de una profesora, porque para hacer todo esto, como decía ahora Federico, para que un profesor logre hacer todo este montón de cosas, necesita capacitarse, ¿verdad? Y hablábamos ahora de Teachers Pro, ¿verdad? De la posibilidad de poder utilizar ese tipo de herramientas para poder capacitarse. Queríamos compartir con ustedes un pequeño testimonial de una profesora que nos lo preparó. Déjenme compartir aquí para abrir y ella es una profesora del Adventista de Cartago, aquí en Costa Rica, y queremos que la puedan escuchar. Vamos a ver. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Díaz, soy docente de inglés y además trabajo como coordinadora en el Centro Educativo Adventista de Cartago. En esta ocasión, quisiera comentarles nuestra experiencia como centro educativo en el uso de la plataforma Teachers Pro. Durante muchos años, nuestra institución ha buscado la forma de capacitar a su personal docente de una manera accesible, debido a que nuestros docentes cumplen con diferentes roles y funciones y el factor tiempo es primordial. En ese sentido, en el año 2019, con la asesoría de Laura Bonilla, tomamos el desafío de comenzar a capacitarnos a través de la plataforma Teachers Pro. Para dar inicio con este proceso se realizó un diagnóstico institucional para determinar el primer curso de capacitación que tomaríamos. Con los resultados obtenidos decidimos capacitar a nuestro personal docente y administrativo
en la metodología aprendizaje basado en proyectos. En el transcurso del año 2019, nuestros docentes y administrativos trabajaron en la plataforma Teachers Pro. Una de las experiencias más gratificantes fue la interacción que hay dentro de la plataforma con otros docentes de distintas partes del mundo, que al igual que nosotros están aprendiendo acerca de esta metodología. También los diversos recursos y materiales que la plataforma brinda hace que el aprendizaje sea aún más significativo y más ameno. Como resultado de esta capacitación, decidimos que durante el año 2020 implementaríamos lo aprendido en la plataforma Teachers Pro. Y es así como actualmente nuestro centro educativo trabaja con la metodología aprendizaje basado en proyectos, desde sus estrategias como su evaluación. Agradecemos el apoyo que se nos brindó a través del seguimiento y la asesoría en la plataforma Teachers Pro. Qué bonito es escuchar cuando el conocimiento ya se pasa a la acción, ¿verdad? Total, y eso, el sentido de comunidad también es muy importante. Totalmente. Muy bien, ya hemos llegado al final. Tenemos una sorpresa para ustedes. ¡Woohoo! Me encanta las sorpresas, son la mejor parte de todo el seminario. Como vieron, hoy presentamos un poquito acerca de Teachers Pro y también acerca de Training. Entonces, tenemos son dos premios específicamente. Queremos regalar la plataforma Training para todo el siguiente año 2020 a alguna de la escuela que se lo gane ahorita en esta rifa. Son más o menos, podríamos hablar que son más o menos como un premio de $2,500. Es para toda la escuela, entonces imagínense. Además de eso, vamos a rifar 10 licencias de Teachers Pro para una de las instituciones que la vaya a ganar ahorita. Entonces vamos a hacer algo. Ahorita hay 146 asistentes. Voy a pedirte un número, Carolina. ¿Me regalas un número, por favor? 56. 56. Ok, perfecto. Víctor, ¿me regalas, por favor, otro número? Yo te voy a dar el número 13. 13. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar este y vamos a restar este. Entonces, 56 más 13, estamos hablando de 69. Me pueden buscar al número 69 de arriba para abajo y me lo pueden decir. Y además del 56 menos 13, que serían el número 43. Si me buscan el número 69 y el número 43 en la lista de los 146 personas que tenemos. Si los chicos que nos están dando soporte nos pueden decir, les agradecemos también. Sí, que nos pueden apoyar. Aquí seguimos respondiendo preguntas también por el chat. Hay bastantes interesados. Entonces, el número 69 y el número 43. El 69 es Train Me y el 43 es la licencia de Teachers Pro. ¿Lo lograron? Ahora se salió el número 70 y quedó como 69. Sí, vamos a ver. ¿Quién lo logró encontrar? Mientras hacen el conteo, mientras revisan las bolitas de bingo, queremos indicarles algo también importante.
el próximo webinar vamos a hablar acerca de programación, acerca de la importancia de enseñar, la importancia de, vamos a ver, la importancia de enseñar programación a los chicos desde pequeños. Y entonces les vamos a compartir para que puedan hacer. Perfecto. Creo que tenemos ya la primera. Vamos a ver. Ya la tenemos, ¿verdad, chicos? A ver. Vamos a ver. Aquí está. Okay. Come on, guys. Rápido. No es muy difícil. Ok, aquí estamos. Y listo, tenemos a los ganadores. Entonces sería Estrella Estrada. No sé, ahora tenemos que buscar de qué país es Estrella. Estrella Estrada es la ganadora de Train Me, de la licencia de Train Me para todo el staff. Y tenemos a el número, eso, Estrella, ahí está. Bien hecho. Y de Teachers Pro es la profesora Diva Lai. Muy bien, profe. Felicidades. Felicidades a Estrella y felicidades a Diva. Vamos a ponernos en contacto con ustedes para poder darles la información y que podamos ponernos de acuerdo para poder darles todos los accesos y poder coordinar absolutamente todo con ustedes. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Gracias por participar el día de hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por tomar un poquito de su tiempo. Por favor, lean este documento. Tiene información increíblemente importante. Léanlo, subrayenlo, saquen todas las ideas que pueden implementar y espero que haya sido de provecho. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.